Buen día, jóvenes estudiantes del segundo año de secundaria. Les habla el profesor Juan Carlos Cantoral Vilches, profesor del curso de aritmética. Como ya nosotros conocemos, estamos pasando por una situación la cual requiere el apoyo de todos nosotros para poder salir airosos en la lucha contra esta pandemia que es el coronavirus. Así que hay que seguir, muchachos, las recomendaciones, las precauciones que nos manda, que nos recomienda el Ministerio de Salud para pues salir airosos en esta grande lucha que tenemos todos y que depende en su totalidad casi pues de todos nosotros. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que es muy importante y que de repente en algunos casos algunos le tienen temor para poder trabajar, que es el tema de fracciones. Aquí vamos a recordar los campos numéricos para poder llegar hacia un campo que engloba las fracciones, que es el campo de los números racionales. Sin más preámbulo, iniciamos nuestra clase. Bien, empezamos entonces con nuestro primer tema, que es el tema de números racionales en el curso de aritmética, y vamos a empezar con nuestra parte teórica para luego pasar al desarrollo de los problemas. Cuando hablamos de números racionales tenemos que hablar en un primer lugar del conjunto de números, un conjunto numérico. Nosotros ya hemos visto de repente en años anteriores que existe el conjunto de los números naturales, luego existe un conjunto de números un poco más amplio, que es los números enteros, luego existe otro más, que es el número o el conjunto de los números racionales. En este caso, en ese conjunto es en el que nos vamos a centrar el día de hoy para poder trabajar. Entonces, ¿qué elementos forman parte del conjunto de los números racionales? Pues forman parte todos aquellos elementos que pueden expresarse como fracciones. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí que el conjunto Q, que hace referencia a los racionales, tiene como elementos a los elementos de la forma A sobre B, donde AB pertenece a los enteros y además B es distinto de C. ¿Correcto? ¿Sí? B es distinto de C. Este es, de manera general, el conjunto de números racionales. Pero recuerda que nuestro tema no se basa en los números racionales, nuestro tema se basa en los números fraccionarios. Entonces, tenemos que definir qué cosa vendría a ser una fracción. Y una fracción, o el conjunto de los números fraccionarios, es un subconjunto de los números racionales, es decir, está dentro del conjunto de los números racionales. Por lo tanto, entonces vamos a definir qué cosa es una fracción. Una fracción, como ya nosotros de repente lo hemos visto en algún momento, es exactamente una división. Una división de dos números enteros positivos, ¿correcto? Una división de dos números enteros positivos con una condición muy importante, que esa división no sea un número entero. ¿Correcto? ¿Sí? Esto debe quedar bien claro. La división de estos dos números que forman parte de una fracción no debe ser un número entero. Tiene que quedar una porción de algo. ¿Correcto? Entonces definimos aquí una función como un número de la forma A sobre B, tal que A es distinto de un múltiplo de B. Profesor, ¿a qué se refiere con eso? Miren, muchachos, si A es múltiplo de B, significa que A entre B se va a poder dividir y me va a dar un número entero. Por ejemplo, ¿no? 4 y 2. 4 es múltiplo de 2. Y 4 entre 2 es 2, un número entero. Por lo tanto, entonces, como 4 es múltiplo de 2, 4 medios no vendría a ser una fracción. ¿Correcto? No vendría a ser una fracción. Además, el B, si bien es cierto, esto ya es algo tácito, pero no está de más colocarlo, como está en el denominador, tiene que ser distinto de 0, y estos dos números A y B ya no solamente deben ser números enteros, sino deben ser enteros positivos. ¿Correcto? Entonces, cuando yo hablo de una fracción, hablo de que una fracción es una porción de algo. Por lo tanto, esa porción de algo no puede representarse por un número negativo. Correcto, yo no puedo decir, mira, de esta torta yo quiero menos un tercio, no. Yo digo, de esta torta yo quiero la tercera parte, un tercio. ¿Correcto? Por eso es que los términos de esta fracción tienen que ser valores enteros y positivos. ¿Correcto? Y esta fracción, al dividir esos dos números, el resultado no puede ser un número entero. ¿Correcto? En una fracción de la forma A sobre B, tenemos que sus términos son A, viene a ser el numerador, y B se le llama denominador. ¿Correcto? Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí dos grupos de números, dos grupos de supuestas fracciones.
en la cual, por ejemplo, mira, aquí tenemos el número 2/3, 4/9, 21/6. Ninguno de estos tres me da como resultado un valor entero, porque todos ellos no se pueden dividir, no es exacta la división, ¿correcto? En estos tres, los tres grupos, ¿correcto? Las tres fracciones, todos sus términos son enteros y positivos. Y en todos sus términos, el denominador, es decir, el valor de b, es distinto de 0. Por lo tanto, ese grupo es una fracción o son fracciones. Mientras que en este otro campo, en otro lado, tenemos por ejemplo al 7/-3, mira, un número negativo, por lo tanto esto ya no es fracción. Tenemos el 6/3, ya mira, tú sabes que 6 entre 3, eso es 2. Ahí 2 es un número entero, entonces no es fracción. Y tenemos por acá el pi/6. Pi es una constante numérica cuyo valor es 3.14159, ¿correcto? Pero en este caso, pi, al no ser un número entero, porque recuerda que a y b tienen que ser enteros y positivos, pi al no ser entero tampoco es una fracción. Por lo tanto, este grupo de aquí no son fracciones, ¿correcto? Hay que tener bien presente cuándo es una fracción y cuándo no es una fracción. ¿Cuándo no va a ser una fracción? Cuando la división sea un número entero, cuando uno de los términos sea negativo, ¿correcto? Y cuando de repente uno de los términos no sea un número entero positivo. ¿Ya? Vamos a ver ahora la clasificación de las fracciones y vamos con una primera clasificación de acuerdo a la comparación de sus términos, es decir, el numerador y el denominador, si de repente uno es mayor que otro. Y esa comparación nos va a arrojar dos tipos de fracciones. Las fracciones propias, aquellas donde el numerador es menor que el denominador, ¿correcto? Y en sí, en resumen, esa fracción es menor que la unidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos. 12/242, vemos que lo de arriba es menor que lo de abajo. Numerador menor que el denominador. Y así con estas otras fracciones. Mientras que también tenemos el otro lado opuesto, que son las fracciones impropias, aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador, es decir, lo de arriba es mayor a lo de abajo. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos. Correcto. También podríamos decir que las fracciones impropias, el valor de la fracción es mayor que 1. Correcto, porque cuando tú realizas esta división te va a salir más de la unidad, mientras que en las propias te va a salir menos de la unidad. ¿Correcto? Recuerda por favor, propias, numerador menor que el denominador, impropias lo contrario, numerador mayor que el denominador. Otra clasificación de acuerdo a la comparación también de sus términos, tenemos a los decimales y a las ordinales. En este caso, ¿correcto? Las fracciones decimales, ¿ya? Y esta clasificación se va a deber exactamente a la comparación que vamos a darle, pero al denominador, ¿correcto? De acuerdo a la naturaleza del denominador. Las fracciones decimales son aquellas cuyo denominador es una potencia de 10, ¿correcto? Y entiéndase como potencia de 10 un 10 a la n, donde ese n tiene que ser un entero positivo. En otras palabras, potencia de 10, pero mayores que 1. ¿Correcto? ¿Sí? Mayores que 1. No a las que son menores. Por ejemplo, aquí tenemos 32/100, 45/10.000, ¿correcto? Y aquí tendremos 73/100.000 y así sucesivamente. Estas son las fracciones decimales. Aquellas, en resumen, aquellas cuyo denominador es un 1 seguido de ceros. ¿Correcto? Y ese 1 seguido de ceros representa una potencia de 10. Y por otro lado tenemos las fracciones ordinarias. ¿Quiénes son las ordinarias? Aquellas que no tienen denominador potencia. Es decir, cualquier fracción cuyo denominador no es una potencia. ¿Correcto? Y aquí tenemos algunos de estos ejemplos, ¿no? Siguiente clasificación, por la cantidad de sus divisores comunes de sus términos. Si los términos A y B tienen divisores comunes, ¿correcto? Tienen algunos divisores comunes, significa que la fracción se puede simplificar. Y cuando no tienen divisores comunes, significa que la fracción no se puede simplificar. Y eso nos va a conllevar a dos tipos de fracciones de acuerdo a esa comparación. ¿Correcto? Las reductibles y las irreductibles. Fracciones reductibles, aquellas que se pueden reducir, aquellas que tienen su numerador y su denominador algo en común. Es decir, tienen un divisor máximo común. ¿Correcto? O máximo común divisor.
y ese máximo común divisor es distinto de 1. Si eso sucede, entonces la fracción se puede reducir. Por ejemplo, aquí tengo 3/6. Mira, estos a simple vista ambos tienen un tercio. 5 sobre 120, 5 120avos. Estos términos también se pueden simplificar, ambos tienen quinta. Y en el siguiente ambos tienen novena. ¿Correcto? Es decir, tienen un divisor común. Entonces, como existe un divisor común entre sus términos, la fracción se puede reducir. Profesor, ¿y qué valor reduzco en la fracción? Pues ese divisor común que tú tienes. ¿Correcto? Si de repente el MCD o el máximo común divisor del numerador y denominador te sale 8, pues tienen octavo. Si te sale 6, pues tienen sexta. ¿Correcto? Y por otro lado tenemos aquellas que no se pueden reducir, que son las llamadas irreductibles. ¿Correcto? Aquellas en las cuales sus términos no tienen un divisor en común, o el único divisor en común que tienen es la unidad. Y yo no puedo decir, profesor, estas también se pueden reducir, le saco un nada. No, correcto, ese divisor común tiene que ser distinto de la unidad para que se pueda reducir. Las irreductibles tienen como divisor común a la unidad. Correcto. En otras palabras, tanto el numerador como el denominador representan una pareja, un par de números primos entre sí, es decir, no tienen ningún valor en común. Correcto, por eso se les llama irreductibles. Como siguiente clasificación, de acuerdo ya las anteriores, eran por fracciones clasificadas una por una. En cambio, en este caso ya voy a clasificarlas por grupos. ¿Ya? Aquellos grupos de repente que tienen algo en común en su denominador y aquellas que no. Y me da lugar a las fracciones llamadas homogéneas y heterogéneas. Aquellas fracciones llamadas homogéneas son las que representan a un grupo de fracciones, un grupo, entiéndase, de 2 a más, ¿correcto? En la cual todas ellas poseen el mismo denominador, ¿correcto? Por ejemplo, aquí estas 3 son fracciones homogéneas. Y por otro lado tenemos las fracciones heterogéneas, aquellas pues cuyo denominador son totalmente distintos. ¿Sí? Siguiente. Como clasificación de fracciones también podemos dar nosotros a las fracciones equivalentes. ¿Quiénes son las fracciones equivalentes? Son aquellas fracciones, por ejemplo, que parten de una original, en la cual al numerador y al denominador se le ha multiplicado por un mismo valor. Por ejemplo, ¿correcto? Ahí tenemos la definición. Por ejemplo, 2/5. Si yo arriba y abajo al numerador y al denominador multiplico por 3, tendría 6 y tendría 15. Si yo multiplico por 7, tendría 14 y tendría 35. ¿Correcto? Esas son las fracciones equivalentes. Es decir, para obtener una fracción equivalente, al numerador lo multiplico por un valor, un a por k, y al denominador también por el mismo valor, un b por k, donde ese k tiene que ser un valor entero y positivo. Recuerda que si es negativo ya no sería fracción. Y por último, vamos a ver la homogeneización de fracciones, bueno, como penúltima parte, ¿no? Aquí lo que debemos conseguir es tratar de que los denominadores de todas las fracciones sean lo mismo, y para eso saco el mínimo como múltiplo de los denominadores. Por ejemplo, aquí el mínimo de 3, 9 y 6 es 18. Entonces, ¿cómo consigo que las 3 fracciones se conviertan en 18? Pues fácil. La primera fracción multiplico por 6 arriba y por 6 abajo. En la segunda fracción por 2 arriba y por 2 abajo. Y en la tercera por 3 arriba y por 3 abajo. ¿Correcto? Con eso, ¿qué conseguimos? Que esta fracción, su equivalente es 12/18. Su equivalente de esta fracción es 8 sobre 18 y el de la tercera fracción 3/18. Y listo, ya hemos homogeneizado las 3 fracciones. Y ahora sí, como última parte teórica, correcto, como una última parte de la teoría, tenemos la comparación de fracciones. Y vamos aquí con un ejemplo directo. Para comparar dos fracciones, lo único que hago, o lo que voy a hacer, son dos tipos, dos opciones. Homogenizas las dos y comparas los numeradores, o utilizas el método práctico que consiste en multiplicar en aspa. Por ejemplo, multiplico en aspa el 2 con el 7, me arroja un valor de 14, y el 5 con el 4 me arroja un valor de 20. Y después de multiplicar en aspa, esos dos valores que obtienes los comparas. Por ejemplo, 14 y 20, 14 es menor que 20. Y si 14 es menor que 20, entonces 2/5 es menor que 4/7. Veamos otro ejemplo más. 13 medios y 14 tercios. Multiplicamos en aspa. Tendríamos 39 por un lado y 28 por otro lado. ¿Cómo es 39 y 28? 39 es mayor que 28.
haya, por lo tanto, entonces, 13 medios es mayor que 14 tercios. Y este es el método práctico, el método más rápido para poder realizar la comparación de dos fracciones. Correcto. Ahora, si tienes varias fracciones y quieres compararlas, también tienes dos opciones. Las comparas trabajando con este método, pero eso sí, la comparación sería de 2 en 2, no puedes comparar todas a la vez, ¿ya? O tendrías el proceso de homogenización, es decir, si todas las fracciones las llevas a un mismo denominador, te va a resultar más fácil comparar. Correcto. Este tiene su pro y tiene su contra también, ¿ya? Cada método práctico tiene un punto específico en el cual trabajar y a veces no nos sirve tanto en otro punto. ¿Correcto? Esta es nuestra parte teórica. En nuestro siguiente video vamos a pasar ya al desarrollo de los problemas propuestos que tenemos en el resolviendo en clase. ¿Correcto? Material en mano, por favor, y empezamos en el siguiente video.